¿A qué se dedicaría el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si no fuera presidente? Esto acaba de responder hace unas horas. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 21 de enero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que no hubiese dedicado a la política, le hubiera gustado ser beisbolista y puso de ejemplo a René Juárez, conocido como Residente y vocalista de Calle 13, quien comparte su afición y dicho por el deporte, a quien consideró un buen intérprete. Y bueno, amigos, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Generado una ola de opiniones de especialistas en derecho internacional con el tema del general Salvador Cienfuegos, la Fiscalía General de la República encabezada por el doctor Hertz Manero y por supuesto por la conductora Carmen Aristegui, que más bien parece ya vocera de la ADEA, pero más bien es el títere de CNN en Atlanta. También estaba, por supuesto, la escritora reconocida Elena Poniatowska, donde decía que prácticamente las mañaneras ya era como un chole para los mexicanos. Presidente, usted prácticamente en estos días ha debutado también como conductor de noticieros porque hace enlaces con sus diferentes secretarios de Estado y lo hace muy bien. ¿A usted le hubiera gustado ser reportero en lugar de ser presidente de la República? ¿Y qué opinión le merece que este noble trabajo que hacemos los reporteros en la calle, las aldeas y donde las banquetas son más cortas en la provincia, no como tan anchas como en las ciudades? Bueno, dos cosas. Primero, mandarle un abrazo a Elenita, que la quiero mucho. Eso es todo. Lo segundo, yo admiro a los periodistas. Es un oficio muy noble que requiere abnegación y principios, ideales. No se pudo haber hecho la Revolución Mexicana sin los periodistas. Antes, cualquier movimiento de transformación se hacía acompañar de una imprenta. Un revolucionario era al mismo tiempo periodista. Entonces son profesionales admirables. Es una actividad de primer orden, la del periodismo. A mí me hubiese gustado, desde luego, ejercer el periodismo, como me gusta la historia, como me gusta el béisbol. Hay dos casos así importantes que me hacen recordar también mi vida, ¿no? Padura se llama Leonardo Padura, un escritor espléndido, de los mejores escritores del mundo. Empezó jugando béisbol. Quería ser beisbolista profesional y ahora es un gran escritor. Incluso después de haber jugado béisbol fue cronista deportivo. Tiene un libro
sobre béisbol en la época inicial de la Revolución Cubana, de los beisbolistas que decidieron quedarse en la isla, cuando les ofrecían llevárselo a los equipos grandes, porque vaya que hay madera, ¿no?, en Cuba. Y ellos decidieron quedarse y él hace un libro, una crónica de todos ellos, los mejores pitchers, los mejores catchers, los mejores bateadores. Y lo hace, no sé, hace 20, 30 años, más tiempo. Y me llegó el libro, pero todavía no era, desde luego, el escritor que es ahora. Ahora, repito, es un gran escritor, porque hay buenos escritores y hay grandes escritores. Padura es un gran escritor. Ese libro sobre el hombre que amaba a los perros, sobre la vida y el asesinato de Trotsky, es una obra de la literatura y de la historia novelada, y tiene otras grandes obras, pero empezó así, jugando béisbol. ¿Saben quién otro? Sí. ¿Y saben quién otro? Bueno, a Hemingway le gustaba mucho el béisbol, pero no lo practicaba así. Estamos hablando de los que querían ser profesionales del béisbol. El otro es el de Calle 13, René, va a ser la segunda base. Y terminó pues como un buen intérprete, ¿no?, en su género. A mí me gusta Calle 13. Entonces, como dice, a ver, ¿qué te hubiese gustado? A mí me hubiese gustado también el béisbol. Nada más que jugaba yo béisbol, no era yo maleta, pero tenía yo que dedicarme a la escuela y decidí por la escuela y ya fui abandonando el béisbol de vez en cuando, ¿no? Pero el periodismo sí es un oficio muy humano, que llena de satisfacción. El periodismo de investigación y también el análisis periodístico en la época de los mejores periodistas, en la época de la Reforma, de la República Restaurada, no era periodismo informativo, era periodismo de análisis. Los periodistas eran editorialistas. Zarco era eso. Era un periodista de análisis. No había en ese entonces periodismo informativo, eso surge más que nada durante el Porfiriato, a partir del Imparcial, ese periódico que fue moderno, ¿no?, para aquella época, llegó a tirar hasta 120,000 ejemplares diarios, cuando en el país habían 14, 15 millones de habitantes. 125,000 ejemplares diarios tiraba el Imparcial. ¿Qué periódico hoy tira 125,000 ejemplares diarios? ¿Cómo? Bueno. Presidente, por último, aquí afuera de Palacio Nacional, con el tema de la pandemia del COVID-19, pues México necesita médicos, enfermeras
y todos los personajes implicados en la recuperación de la salud. Aquí afuera del Palacio Nacional anda un médico que le voy a exponer lo que está viviendo, porque usted dice que el gobierno debe de contratar a médicos y que se le debe de dar acceso a la gente especializada en esa materia. Su nombre es Israel Chávez Márquez, es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina Campus Mexicali, mérito académico 2017. Su cédula profesional es 11 64 49 336. Realizó el examen nacional de residencias médicas ENARM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en noviembre de 2020, quedando en el lugar 206 de 899 personas que hicieron el examen para la especialidad de traumatología y ortopedia. El 28 de noviembre del año pasado, el IMSS, a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, publicó en la página de internet el número de plazas para médicos seleccionados, en donde ofertó 318 plazas. Se registró para el curso de las 318 plazas ofertadas por el IMSS y el 16 de diciembre del año pasado, al 31 de diciembre del mismo año, a través de su página de Educación Salud, publicó los resultados del proceso de selección, donde no quedó seleccionado. El pasado 12 de enero fue a las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI para hablar con los titulares del área de educación en salud. Le comentaron que no lo podían recibir, y cuando dijo que era un médico trabajador del IMSS y que acudió desde Baja California, lo refirieron con Jafet Méndez, coordinador, quien lo atendió para decirle que la selección se había hecho mediante un algoritmo de computadora y que los puntuajes adicionales mencionados en la convocatoria no fueron tomados en cuenta. De hecho, comentó que ni siquiera hubo revisión de expedientes por el personal del IMSS y la Coordinación de Educación de Salud del mismo instituto. La titular es la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco. En la División de Programas Educativos está la doctora Norma Claudia Nocoechea Silva. Presidente, ¿cómo rechazar a estos? No se le rechazó. Médicos. No se le rechazó, estoy seguro. Es que eso ya se resolvió, ya no es el tiempo de antes. Ahora el examen fue revisado por una comisión de gente honesta, de médicos de mucho prestigio, incluso estuvo bajo resguardo de médicos militares. Se cuidó muchísimo todo el proceso de ingreso. De todas maneras, se le va a atender, pero estoy seguro de que no hay ninguna irregularidad. No hay ninguna irregularidad, presidente. Quizá habrá que revisarlo, porque puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí mi pregunta es si México está carente de médicos en una pandemia, claro, y no aceptar el trabajo de estas personas, de lo que estamos careciendo. Claro. No es posible que se haga eso. Bueno, tiene opciones. Nosotros estamos ampliando al doble la capacidad para que se formen especialistas, al doble de lo que había anteriormente. A ver, no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país. Eso se le debe a los neoliberales, porque nada de que ellos no tienen que ver con esto. Quienes trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron ese modelo son responsables de que México no tenga los médicos, no tenga los especialistas que requiere ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación
es de los frutos podridos de la política neoliberal, el que no tengamos los médicos y los especialistas, porque se aplicaban exámenes de admisión y no había cupo y se rechazaba a muchos que querían estudiar, ingresar a la licenciatura y luego a la especialidad. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que no se queden sin estudiar los que quieran hacerlo. 0 rechazos. Entonces, aumentamos de 8,000 plazas al doble de plazas para especialistas, con becas, porque durante mucho tiempo no les importaba ampliar oportunidades. Pero no solo eso, todo el que quiera irse becado al extranjero para hacer su especialidad tiene ese derecho garantizado. ¿Qué pasa con este médico? Esa especialidad es posible que no tenga espacio, porque para especializar a los médicos hay que tener los hospitales donde hagan sus prácticas, que son hospitales escuelas. Se están habilitando hospitales escuelas para poder dar atención a todos, recibirlos a todos los que se pueda, pero no es posible ampliar más, o sea, hay límites. Ayer me estaba diciendo el doctor Alcocer, y esto también es cierto, hay ciertas especialidades, hay especialidades que tienen más demanda porque tienen más mercado, para decirlo así, con toda claridad. Y hay otras especialidades con menos demanda. Me decían, por ejemplo, que para la especialidad de médico familiar, que es importantísimo el médico familiar, ¿sí?, había espacios sin cubrir. Entonces, de todas formas, estamos ya viendo convenios con países extranjeros, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Argentina, con Cuba, para mandar a especialistas. Pero no es de ninguna manera un asunto de manipulación del examen. Eso es lo que no creo. Pues que lo atiendan a la mejor. Sí, lo van a atender, ahora mismo lo van a atender, pero es sobre estas consideraciones. Si no salió con esta especialidad, tiene la posibilidad de recibir una beca y de hacer la especialidad en el extranjero. En tanto nosotros ampliamos más los espacios en México. Presidente, con el tema de la pandemia, obviamente hay carencia de hospitales y de médicos y demás, pero es el resultado de que no se invirtió porque seguimos utilizando esos hospitales o el servicio de los médicos como si tuviéramos 80 o 40 millones cuando somos 130 millones de mexicanos. Se dejó de invertir en educación pública y en salud porque se buscaba poner la educación y la salud al mercado, privatizar la salud, privatizar la educación. Afortunadamente no avanzaron mucho, porque imagínense, nos agarra más avanzada la privatización en salud con esta pandemia. Entonces, si hemos podido enfrentar la pandemia y que no le falten las camas a la gente, es porque
hemos hecho un esfuerzo desde el Estado para garantizar esta infraestructura, pero sí fue mucho el déficit que se heredó en salud y en educación. ¿Cuánto tiempo le llevará a su gobierno estabilizar, digamos, el sector salud, luego de que la pandemia le puso un stock no solamente a México, sino al mundo entero, para amortiguar y ofrecer los servicios por lo menos básicos que tiene acceso la población? Y muchas gracias. La pandemia nos ayuda también, tiene otras aportaciones, por lo general todo es dolor y tristeza, sobre todo, ya dije, por la pérdida de vidas, pero hay cuestiones que han sido favorables. Por ejemplo, hemos tenido que rehabilitar hospitales, terminar hospitales que habían quedado inconclusos y hacerlos en poco tiempo y equiparlos. Entonces, pasando la pandemia, ya con la vacuna, pues vamos a la rehabilitación de todo el sistema de salud pública. Ya estamos garantizando que la atención médica sea gratuita. Por ejemplo, todos los institutos de salud que son de primera, ya no hay cuota, o no debe de haber. En cardiología, en nutrición, cancerología, ya no hay cuota, es gratuito. Eso es ya producto de la nueva concepción y además del cumplimiento con la Constitución, que establece el derecho del pueblo a la salud y de manera gratuita, universal y gratuita. Entonces, pasando lo de la pandemia, vamos a fortalecer el sistema de salud, que es indispensable. Entonces, sí nos va a dar tiempo, antes de que termine el gobierno, de dejar un buen sistema de salud pública. Bueno, ya nos vamos. Ahora fueron puras preguntas. Mañana fueron puras preguntas y respuestas. Ya mañana. Eso sí me importa mucho. Sí, eso sí me importa mucho. Sí, gracias, presidente. Demián Duarte, del canal Sonora Power, Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio. Estamos preocupados, evidentemente, por la salud de la compañera Sandy Aguilera de Larsa Comunicaciones, bueno, por la situación que padeció. Al parecer fue un atentado en su contra. Ella está hospitalizada, está grave, incluso pues sabemos que está en terapia intensiva y que está, bueno, recibiendo pues donadores de sangre. Señor presidente, usted habla de que el periodismo es una profesión que requiere abnegación, también requiere un grado fuerte de valentía y de determinación. Lamentablemente en México el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa. El año pasado hubo 4 periodistas asesinados, muchos hemos sido amenazados, muchos otros hemos sido agredidos. Entonces, señor presidente, pedirle, bueno, de parte de su gobierno, bueno, pues una manifestación al respecto de la situación que padece el gremio. Gracias. Estamos muy pendientes de lo de Sandy. Tiene la protección, desde el principio ha tenido la protección y vamos a seguir ayudándole en todo y deseamos que se recupere y le mandamos un abrazo a ella, a sus familiares y vamos a investigar bien, les vamos a informar de lo sucedido. Es posible que mañana ya tengamos un informe sobre lo que sucedió con esta compañera y nos solidarizamos con ella y reprobamos de todo tipo de agresión al periodismo y a cualquier persona. Eso es lo que puedo comentarle. Sí, pero sí estamos pendientes y qué bien que lo tratas. Yo lo iba a plantear para decir que estamos dándole seguimiento, estamos muy cercanos a este caso, muy pendientes de lo que está sucediendo y les vamos a informar mañana a todos los periodistas y a toda la gente
sobre Sandy. Muy bien, muchas gracias. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que se investigará el caso de la reportera Sandra Aguilera, quien fue localizada en un hospital en el Estado de México tras haberse reportado como desaparecida. Claro que también la youtuber cuenta con protección debido al ejercicio de su profesión. Y bueno, amigos, sin más que decir, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal Chido el Coto Político, suscríbete, no olvides compartir el video y regalarme tu valioso like. Gracias.